pasamos a noticias de Ucrania porque para hoy se espera que se dé una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia. Para profundizar sobre este tema tenemos con nosotros al periodista y reconocido internacionalista Alejandro Linares, quien forma parte de nuestro equipo. Hola Alejandro, buen día, feliz inicio de semana. Es un placer acompañarte. Para nosotros igual, Alejandro, las autoridades en Ucrania anunciaron que van a renunciar a abrir corredores humanitarios este lunes por posibles provocaciones de la parte rusa. ¿De qué otra manera pudiesen sacar a los ucranianos de esta zona en guerra, que este fin de semana vimos que los ataques a zonas residenciales pues continuaron? Sí, bueno, a ver, está previsto o más bien se está trabajando en la apertura de corredores humanitarios para poder extraer de manera segura a los civiles que aún permanecen dentro del territorio ucraniano. Quiero decir que los civiles pueden salir de Ucrania por sus propios medios, pero evidentemente esto implica un riesgo para la integridad, para la vida de sus civiles. Por eso insisto en la palabra segura, la manera o una de las pocas maneras de lograr extraer de forma segura a los civiles de territorio ucraniano es precisamente a través de los corredores humanitarios. Y al principio de esta conversación dije que se está trabajando porque hay un esfuerzo importante de parte de Francia, de parte del gobierno francés, para negociar, para conversar, para pactar tanto con Ucrania como con Rusia la apertura de nuevos corredores humanitarios. Tú al principio de este contacto hablabas también acerca de una nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y entre Rusia. Eso en efecto es así. El día de hoy se desarrolla o empieza a desarrollarse una nueva ronda de negociaciones. Esta ronda durará 3 días, es decir, comienza el día de hoy, pero se extiende hasta el día de mañana y hasta el día miércoles. Es una ronda que se está desarrollando en Turquía, en territorio turco, a diferencia de las últimas rondas de diálogos que se desarrollaron, algunas en territorio de Bielorrusia y otras se dieron de manera telemática. Esta se está desarrollando particularmente en Turquía, con el aval, por supuesto, los trabajos, los buenos oficios del gobierno de Turquía. Y lo que está sobre la mesa, sobre todo en este momento, sobre todo en esta ronda de negociación, es el tema de la neutralidad. Es decir, hay una Sí. disposición auténtica, real de parte de Ucrania de no formar parte de la OTAN. Sin embargo, Ucrania sigue demandando condiciones de seguridad. Es decir, le sigue pidiendo a Rusia que a cambio de no ser parte de la OTAN, ellos quieren que Rusia les garantice que no van a continuar con su arremetida bélica en Ucrania o no van a intentar en el futuro más corto y más mediano, no van a intentar nuevos avances sobre Ucrania. Sí, dos noticias que trascendieron este fin de semana tiene que ver con el anuncio de Zelensky, quien decía que Rusia quiere dividir en dos a Ucrania y hacerlo como Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? Estaba utilizando esta metáfora, esta similitud para explicar lo que querían hacer. La Y analogía. la analogía, correcto. Y decía que estaban dispuestos, que ya Ucrania estaba preparado para acceder a la neutralidad, pero no a la parte nuclear. Quisiera que nos hablaras un poquito de eso, además de esta afirmación que hizo el presidente Biden, quien dijo el fin de semana que no podía permanecer en el poder Vladimir Putin, y luego salió a la Casa Blanca a decir que como que arreglar el discurso, ¿no? Y no hacerlo tan radical. Quiero que Claro. nos hables desde el punto de vista de la diplomacia, ¿qué ocurrió con este anuncio del presidente Biden? Sí, bueno, a ver, el tema nuclear con Ucrania tiene que ver con el hecho de que Ucrania heredó una cantidad importante de misiles nucleares, de armas nucleares, las heredó de la Unión Soviética.
Luego, en la década de los 90, Ucrania decidió motu propio entregar esas armas nucleares. Lo hizo a cambio de independencia, lo hizo a cambio de soberanía, lo hizo con el amparo de Estados Unidos, porque Estados Unidos de alguna manera se comprometió a garantizar la seguridad de Ucrania. También lo hizo con la anuencia de Rusia. Rusia le dijo a Ucrania, vamos a permitir que seas independiente, es decir, que te desligues por completo de lo que solía ser la Unión Soviética, pero entréganos tus armas nucleares para que no representes una amenaza para nosotros. Entonces, por allí comenzó el tema nuclear con Ucrania. Luego, cuando Ucrania empieza a acercarse a Occidente, pero sobre todo a la OTAN, se planteó la posibilidad de que la OTAN pudiese incluir a Ucrania en su fila o en sus filas entre sus miembros para instalar misiles nucleares, armas nucleares en territorio ucraniano. Esto fue considerado por Rusia como una amenaza para su seguridad, para su integridad, y ha sido una de las razones que ha esgrimido Vladimir Putin, que ha esgrimido, que las ha planteado abiertamente para justificar su invasión a Ucrania. Eso con relación al tema nuclear en Ucrania. Y con respecto a el discurso del presidente Joe Biden, fue un discurso realmente altisonante, un discurso a mi modo de ver poco adecuado para un momento en el que hay tanta crispación, para un momento en el que las susceptibilidades están a flor de piel, y precisamente por esa razón es que ha salido el Departamento de Estado y el secretario de Estado Blinken a hacer trabajo de contención. Es decir, ya el presidente dijo lo que dijo y ahora ha salido su secretario de Estado a hacer trabajo de contención, a intentar rectificar las ideas que inicialmente fueron planteadas por el presidente Biden para no hacer más complejo un escenario que ya de por sí es bastante complejo. Así es, un momento de mucha tensión y cada palabra es importante. Zelensky dice que las sanciones son necesarias para acabar con este conflicto, pero mi pregunta es la siguiente, ¿no es contraproducente en medio de estas negociaciones? A ver, las negociaciones, Marjorie, siempre serán necesarias para ponerle fin a las guerras. Incluso cuando ya hay una parte que claramente ha perdido la guerra, antes de abdicar, antes de aceptar que perdió la guerra, esa parte se sienta a negociar, ¿no? A negociar cómo puede abdicar en los mejores términos posibles, cómo puede declarar su rendición en los mejores términos posibles. Entonces, las negociaciones siempre serán claves, siempre serán fundamentales en cualquier escenario en el que se presente un conflicto armado. Y en el caso del conflicto en Ucrania o de la guerra en Ucrania, como hemos visto, son negociaciones que se dan a la par del conflicto. Es decir, se están desarrollando los diálogos por un lado y de manera paralela va el conflicto por otro lado. Sí, el alcalde de Kiev anunciaba que se reanudan las clases de forma telemática. ¿Cómo se podrían mantener las actividades en medio de esta invasión? A ver, en Kiev en las últimas horas la vida ha empezado, entre comillas, a normalizarse. De hecho, había un toque de queda previsto para extenderse hasta la mañana del día de hoy. Ese toque de queda duró hasta el día de ayer, hasta ayer domingo. Y esta normalización, y quiero colocar esa palabra entre grandes comillas, normalización de las cosas, esa normalización
de la vida en Kiev obedece a que al menos de momento el conflicto o la batalla por la toma de Kiev ha mermado un poco, se ha ralentizado, se ha estancado. Esto no quiere decir que el conflicto acabó, Sí. tampoco quiere decir que Rusia ha cedido, ha dejado de lado sus pretensiones de tomar el control de Kiev. Esto lo único que quiere decir, y ya esta misma mañana lo informaban voceros militares ucranianos, que Rusia, lo que quiere decir es que Rusia se está tomando una pausa para ganar oxígeno, para reorganizarse, para replantearse la estrategia y para avanzar luego con muchísima más fuerza por el control o por la toma de Kiev. Entonces, hay, insisto, una normalización entre grandes comillas. Producto de esa normalización es que el alcalde de Kiev ha dicho, bueno, vamos a ver si retomamos por ahora las clases telemáticas, pero quiero ser muy reiterativo en esto. El conflicto no se ha acabado. Lo que Co- se está dando en este momento es una pausa y las fuerzas rusas se están reagrupando y se están reorganizando. Así es, Alejandro, como esta negociación continúa por estos 3 días en Turquía, entonces dejamos para mañana esta pregunta. ¿Qué hace falta para que De tengan acuerdo. éxito las negociaciones y para que se llegue a la paz en este conflicto? Eso lo dejamos para mañana. Gracias, Alejandro, por otro día informándonos sobre lo que es noticia en Ucrania. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer.